Bueno, pues señores, sean bienvenidos a la clase número 2 de lo que es este curso de chiller con compresor tornillo. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la carta de entalpía. Vamos a ver dónde se da el proceso de transferencia de calor dentro de una campana para que podamos entender un poco lo que es un diagrama de Molière. El diagrama de Molière simplemente es una curva la cual representa ilustrativamente la forma en la que se transforma o por las diferentes etapas que pasa la transformación del refrigerante, que en este caso pues obviamente es la expansión, la compresión, la evaporación y la condensación. Y para eso pues nosotros tenemos este ejemplo que vamos a ver a continuación, en el cual podemos ver lo que tenemos tenemos la representación en el eje vertical, el cual nos va a indicar siempre lo que es la presión. Esto siempre va a ser presión absoluta. Y esto es muy importante entenderlo porque si nosotros logramos entender esto, pues obviamente vamos a entender lo que son problemas termodinámicos. Hay que tener bien claro en qué momento se da cada uno de los procesos del refrigerante o en todo caso pues del agua. Y aquí podemos ver en la parte horizontal, vamos a ver lo que es la entalpía. Si tú no sabes qué significa la entalpía o desconoces qué es la entalpía, pues la entalpía nada más es calor añadido o calor cedido de una sustancia en la cual pues obviamente él tiene un proceso. Por lo general la entalpía se utiliza para calcular la cantidad de calor latente que una sustancia absorbe o cede en su transformación de un estado a otro. En el caso, por ejemplo, del hielo, que el hielo llega a una temperatura de 0 grados Celsius en sólido, pero a medida que se empieza a derretir, él empieza a absorber calor, pero ese calor no afecta en ningún momento la intensidad o la temperatura. Quiere decir que mientras ese hielo se está derritiendo, está sólido y hay una mezcla de sólido con líquido, el líquido y la mezcla se va a mantener a una temperatura constante, que en este caso va a ser 0 grados Celsius o 32 grados Fahrenheit. Pero a su vez va a estar absorbiendo calor. Pues ese calor nada más lo vamos a poder nosotros tabular o saber por medio de la entalpía. Así que la entalpía es como la forma de nosotros cuantificar el calor que una sustancia cede o absorbe en su proceso de transformación de estado, o sea, el calor latente. Para que más o menos vayamos entendiendo, vea lo que tenemos acá, representamos aquí, tenemos una UMA. ¿Qué significa la palabra UMA? La palabra UMA significa unidad manejadora de aire. Unidad manejadora de aire. ¿Por qué se llaman unidades manejadoras de aire? Porque son equipos de alto, es alto caudal de aire ya. Ya no es un fan coil. Un fan coil por lo general pues te maneja pequeñas cantidades de aire helado. Pues obviamente el aire helado sale de la transferencia de calor entre el aire caliente y el agua helada que está entrando al serpentín. Se considera una UMA a partir de las 5 toneladas hacia arriba. Quiere decir que tú tienes fan coil hasta 5 toneladas. Si uno de estos equipos, una transferencia de calor, tiene la capacidad frigorífica de más de 5 toneladas, o sea, 6 toneladas, 7.5 toneladas, 8 toneladas, 10 toneladas, ya se va a considerar lo que es una manejadora de aire, una UMA, una unidad manejadora de aire. Eso es lo que significa UMA, unidad manejadora de aire. Y esto es lo que se encuentra, pues obviamente, en la parte interna de los edificios. ¿Qué quiere decir? O sea, esto es lo que tenemos adentro de los edificios cuando nosotros queremos climatizar. Nosotros no tenemos evaporadores. Recuerden que la clase pasada, la clase número 1, yo les explicaba sobre esto. Les dije yo, no se llaman evaporadores. ¿Por qué? Porque un evaporador es donde se genera la evaporación del refrigerante. Pero en este caso nosotros acá no tenemos evaporación de refrigerante porque lo que le entra al evaporador, al intercambiador de calor es agua. ¿Cómo es eso que le entra agua? Sí, claro, vean, esta agua viene a 44 grados. ¿De dónde procede esta agua? Pues obviamente viene el evaporador del chiller. Y es así, es agua helada. Viene aproximadamente a unos 44 grados. ¿Y qué sucede aquí?
Pues, ¿qué es lo que sucede? Que el agua regresa a 54. ¿Qué quiere decir? Que por la UMA se ganaron aproximadamente 10 grados. Eso es lo que en teoría así se diseña, con un delta de 10 grados Fahrenheit. Quiere decir que vamos a tener una entrada de agua 44 y vamos a tener una salida de 54 aproximadamente. Esto va a cambiar a medida que el área empieza a enfriarse. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento ya no tengamos los 10 grados Fahrenheit de delta, sino que solo tengamos unos 2, 3. Cuando tenés un menos de 2, menos de 3, ahí sí podría decir que hay un problema con AUMA. ¿Y cuál podría ser el problema? Pues podría ser que la manejadora de aire esté tapada, de sucia, que se haya incrustado y que eso no deje que el calor haga transferencia con el agua helada que está pasando por la máquina. Pero por lo general siempre vas a tener un delta de 8, 7, 5, 4 máximo, mínimo, perdón, porque cuando ya está frío, obviamente la transferencia de calor va a ser menor. Así que de esa manera es como nosotros vamos a saber si una máquina está en buen estado, si tiene el suficiente caudal, y se espera que nosotros tengamos una pérdida o una ganancia de calor dentro de cada unidad manejadora de aire de aproximadamente 10 grados. Quiere decir que el agua viene del chiller a 44 y se espera que regrese hacia el chiller a 54. De esa manera se está haciendo un aprovechamiento bastante bueno del intercambiador de calor. Luego el agua se regresa ¿hacia dónde? Hacia el evaporador. Vean, esto es la evaporación. ¿Por qué sale acá esto? Porque justo esta línea que está entre medio de las dos líneas azules es la entrada del refrigerante. Vean, el refrigerante viene desde la parte de arriba hacia abajo. Sigamos el cursor. Esto es el refrigerante. Vean, aquí el refrigerante empieza a hacer su expansión, su evaporación, pero para poder hacer esta evaporación, vea el cursor cómo va caminando, sea el refrigerante. Para hacer esta evaporación, él necesita coger calor. ¿Y ese calor de dónde lo toma? Pues lo toma del agua que viene a 54 grados. Obviamente, la unidad manejadora de aire. Vean por todo esto. Se dirige hasta acá. Aquí ya se convirtió 100% vapor y aún todavía se le agregó un poquito más de calor. Ese calor es el que se llama sobrecalentamiento. Vean, el agua venía a 54. El refrigerante aquí empezó a ganar calor para poderse evaporar. Y a su vez, el agua empezó a perder calor. ¿Qué calor perdió el agua? Pues obviamente el calor que el refrigerante ganó. Lo que hace nada más es un intercambio. El refrigerante le quita calor al agua y el agua sale del evaporador a una temperatura más fría, una temperatura por debajo de la temperatura de entrada. En este caso sería 44 grados Fahrenheit. ¿Y a qué viene el agua a través de 44? Pues otra vez viene a hacer recolección de calor, llevarse ese calor que recogió en la parte interna del edificio. Recuerden que nosotros estamos climatizando el edificio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos sacando el calor de la parte interna del edificio y lo vamos a llevar hasta afuera. Ahorita solo les estoy mostrando el ciclo que hay entre el agua, el aire del intercambiador de la UMA y el refrigerante. Hasta acá el refrigerante cogió el calor del agua. Ya se lo expliqué en la clase pasada, pero aquí quiero que lo vea, porque aquí le estoy explicando lo que es la parte interna. Esto es lo que pasa con la parte interna. La manejadora tiene un blower, un ventilador. Ese se encarga de mover cantidades grandes de aire, masas de aire bastante altas, bastante grandes. Y luego ese aire que tiene una temperatura mayor que la temperatura del agua, porque el agua está a 44 grados Fahrenheit. O sea, el aire pudiera estar a unos, ¿qué? 75, 80 grados. A unos 77, 78 grados pudiera estar. Y el agua está a 44. Cada vez que ese aire caliente pasa por la unidad manejadora, pues obviamente le cede calor al agua que entra a 44. Por eso es que el agua a la salida de la unidad manejadora de aire se mantiene sobre los 54. Ese calor que el agua cogió, como les digo yo, al pasar acá por el evaporador, el refrigerante coge calor, se la quita al agua y el agua vuelve a estar en 44. Ahora bien, ¿qué hace ese calor el refrigerante? Pues obviamente se lo lleva hasta el compresor.
porque ese calor no puede estar circulando ya aquí. Cada vez que el agua viene a traer calor y lo trae al evaporador, el refrigerante tiene que quitarlo de aquí. El refrigerante se lo tiene que llevar del evaporador. ¿Y cómo lo hace el refrigerante en el evaporador? Pues lo hace absorbiendo el calor del agua, luego transportándolo al compresor. Ven, aquí está el compresor. Aquí está el compresor, ven. ¿Por qué se ve esta curva hacia adelante así en diagonal? Porque aquí está sufriendo un cambio de presión y de temperatura. El refrigerante está aproximadamente ¿qué? A unos 40 grados Fahrenheit y una presión de unos 68 en el caso que fuera R22. En el caso que fuera R410 estuviera a unos 118 y a una temperatura de 40 grados Fahrenheit siempre. ¿Y qué es lo que hace? Pues obviamente aumenta su temperatura, su presión hasta llegar a este punto. En este punto va a empezar a funcionar lo que es la condensación. Quiere decir que ese refrigerante aquí tiene una presión mucho más alta que la temperatura ambiente. ¿Cuánto podría ser mucho más alta? Pudiera ser que la temperatura de condensación del refrigerante esté a unos 120 grados, 115 grados Fahrenheit. Y para poderle sacar ese calor a ese refrigerante y convertirlo en líquido, pues obviamente necesitamos hacerle fluir una sustancia. En este caso, ¿cuál va a ser la sustancia? Pues estamos hablando de agua, porque es un chiller enfriado por agua. Por lo tanto, lo que va a pasar por el condensador, vean acá, este es el condensador, y aquí se va a dar lo que es la condensación. A medida que el refrigerante va perdiendo calor, el refrigerante va perdiendo calor, ¿por qué? Porque recuérdense que nosotros queremos que pierda calor. ¿Para qué? Para que se convierta de nuevo en un refrigerante en estado líquido. Entonces, a medida que el refrigerante pasa por el condensador, el refrigerante empieza a perder calor. Por lo tanto, al perder calor, va a empezar a transformarse, se va a empezar a convertir de vapor a alta temperatura y alta presión en un refrigerante líquido. Pero a su vez, miren qué es lo que pasa, el agua entraba a 85 grados. Cada vez que el refrigerante pierde calor, a la medida que va pasando por el condensador, el agua va a empezar a ganar ese calor que el refrigerante está perdiendo. ¿Qué quiere decir? Que hasta llegar a la punta aquí, en la esquina esta, nosotros vamos a tener absolutamente refrigerante en estado líquido. Pero ¿qué pasó con el agua? El agua aumentó de temperatura. ¿Por qué? Porque el agua entraba a 85 al condensador y vean a la salida, ¿qué pasó? El agua está saliendo a 95. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se ganaron 10 grados Fahrenheit entre la entrada y la salida del agua en el condensador. Pero con esos 10 grados nosotros logramos convertir el refrigerante líquido, el refrigerante gaseoso, vapor, alta temperatura, en refrigerante líquido, hasta llegar a lo que es, pues obviamente la válvula de expansión. Al llegar a la válvula de expansión, otra vez, como ese líquido ya está su enfriado y todo, va a volver a hacer su proceso y aquí vamos a hacer lo que es la expansión. Vea, la expansión se hace a una temperatura constante y a una entalpía constante, que quiere decir que durante el refrigerante entra al orificio o a la válvula de expansión, no hay una ganancia de calor ni una pérdida. Por eso es que el trayecto de la expansión es completamente perpendicular desde arriba hacia abajo. Aquí el refrigerante se vuelve a bajar la presión y se baja la temperatura constante. Vean hasta aquí. Llega aquí. Perdón, temperatura, se le baja la presión. Aquí la presión, se baja la presión y la temperatura hasta llegar a esta temperatura de evaporación. La temperatura de evaporación sí va a ser constante. Y aquí nuevamente vuelve el refrigerante a quitarle calor al agua, porque el agua es 54 y para que salga 44 yo necesito quitarle 10. Y ahora quiero que ustedes vean y entiendan cuántos grados se pierde cada vez que el agua entra al evaporador, al intercambiador de calor UMA y sale. Aproximadamente son 10 grados los que el agua llega a recoger cada vez que pasa a la unidad manejadora de aire. Y en el condensador, vean cuántos grados se pierde o cuántos grados se trataría que perdiera. También 10 grados. ¿Y esto por qué? Porque en un sistema de refrigeración debe haber equilibrio. Si los condensadores están limpios, si el evaporador está limpio, en teoría la cantidad de calor que tú estés absorbiendo en la unidad interna,
pues obviamente se espera que tú cedas esa misma cantidad de calor en la parte exterior. En este caso son 10 grados. Esos 10 grados que se ganan en la parte interna del edificio por medio de la UMA, unidad manejadora de aire, pues son los mismos 10 grados que tú esperas tirar allá al ambiente, cedérselos a la torre de enfriamiento. Vean, esta es la torre de enfriamiento. Aquí se tendrían que disipar 10 grados. ¿Y esos 10 grados de dónde salieron? Pues obviamente esos 10 grados salieron de la unidad manejadora de aire interna. O sea, es como si vos vas y digamos que vas adentro del edificio y ahí esperas que alguien te dé algo y te dice, te da $2. Aquí está lo tuyo, son $2. Un ejemplo nada más. Esos son $2 de calor. Viene el tipo, recoge los $2 y se los lleva a otra persona. Esta otra persona, pues obviamente es la torre de enfriamiento. Y allá tienen que llegar los mismos $2. Pero ¿qué pasa si solo llega uno? Ay, pero si vos sacaste 10 grados allá afuera y aquí, ¿por qué solo se están perdiendo 5? Un ejemplo, que el agua entrara a 85 y aquí saliera a 90. ¿Qué está pasando ahí ya? Y esto ya para que empiecen a poner un poco de atención en lo que es la transferencia de calor, lo que es termodinámica. Cuando se empiezan a dar este tipo de problemas, tú tienes que ver qué está pasando. ¿Por qué no hay una transferencia de calor equivalente a la unidad interna? Es porque hay un problema. Ahora bien, ¿cómo vamos a detectar ese problema? Pues nosotros siempre tenemos que tener en un sistema de refrigeración o un chiller manómetros y termómetros a la entrada y a la salida de los sistemas. ¿Para qué? Para poder monitorear esta temperatura. Temperatura de entrada a la UMA, temperatura de salida a la UMA. También necesitamos monitorear temperatura de entrada al condensador, salida de temperatura del condensador. Esto es en el chiller. Y también en entrada y salida del evaporador del chiller necesitamos temperatura de entrada y salida. De esa manera nosotros vamos a poder calcular o ver físicamente realmente la transferencia de calor que se está dando en ambas partes, ya sea en la unidad evaporadora o en la unidad condensadora. Cuando usted empieza a tener problemas de alta presión, usted empieza a tener problemas de rendimiento, el equipo no está enfriando como debe de ser, se ha perdido la eficiencia y todo, existe algo que se llama el approach. ¿Y cuál es el approach? Pues el approach nada más es la diferencia entre la temperatura de saturación del refrigerante, sea en cualquiera de las dos partes. Recuérdense que aquí el refrigerante tiene una temperatura y aquí pues obviamente tiene otra temperatura. Entonces el approach es la diferencia de la temperatura del refrigerante evaporándose aquí menos, es esa temperatura y a la temperatura del líquido le vamos a restar esa temperatura de evaporación. Un ejemplo, imagínense que aquí el refrigerante estuviera evaporando a 40 grados Fahrenheit y la temperatura del agua está a 44, está saliendo a 44 y el refrigerante está hirviendo a 40. Hay una diferencia de 4 grados. Pues en este caso el approach en el evaporador sería de 4 grados. Algo aceptable porque el approach es aceptable hasta los 5 grados. 3, 4, 5 es bueno. Un approach arriba de 7, 8, pues ya hay un problema de transferencia de calor. Entonces, nosotros necesitamos saber qué es eso, el approach. Y eso siempre lo vamos a sacar como técnicos de chiller. Esto es básico, se lo estoy explicando porque esto siempre se va a hacer en todos los chillers. Esto se va a hacer en todos los chillers. No importa la marca que sea, usted siempre va a trabajar de esta manera. Como les digo ahorita, no se enfoque en marcas, no vea esta marca, todas las marcas trabajan de la misma manera. Carrier, Trent, York, McQuay, Daikin, LG, Sans, lo que sea, va a trabajar con el mismo principio. Este es el principio de los chillers. Entonces, el approach en el condensador también es la temperatura de condensación, o sea, la temperatura a la que el refrigerante se está condensando. Es la temperatura a la que el refrigerante se está condensando menos la temperatura de salida del agua. Eso es menos la temperatura de salida del agua. Así que ahí hay que tener mucho cuidado, porque si el approach está demasiado caliente, demasiado alto, quiere decir que ya no hay una transferencia muy buena de agua. ¿Y eso debido a qué? Pues obviamente eso puede ser debido a que tenemos demasiada
alcalinidad en el sistema, que el condensador ya se nos empezó a tapar, que ya tenemos demasiada dureza, que no utilizamos suavizadores, que el agua que estamos utilizando es de mala calidad. ¿Qué es lo que va a pasar cuando eso sucede en el condensador? Porque esto se da, por lo menos en el condensador se da la mayoría de veces. Que nosotros pudiéramos venir a recoger 10 grados a la unidad interna, porque el chiller está dando agua helada. El agua helada sí está bien. Pero el problema es que el refrigerante, cuando viniera a coger esos 10 grados acá y los trajera al condensador, aquí ya no lo estamos cediendo los 10 grados. ¿Por qué? Porque por alguna razón, o porque hay una transferencia de calor pobre, porque están tapados los condensadores, o no sé, por alguna razón, solo le vamos a estar cediendo 5 grados al agua. Como les decía el ejemplo anterior, o sea que el agua va a entrar a 85 y va a salir aproximadamente a 90. Ya no va a salir a 95. Entonces, esos 5 grados más, ¿qué va a pasar? Obviamente van a hacer que la presión de refrigerante se eleve, van a hacer que el nivel de refrigerante líquido en el condensador baje, sea menos refrigerante líquido y sea mayor el refrigerante vapor que hay en el condensador, que el rendimiento de nuestro equipo baje, porque obviamente el compresor va a estar trabajando quizás a la misma velocidad, pero la cantidad de calor que nosotros le vamos a estar cediendo en la parte de fuera ya no es la misma. ¿Debido a qué? Debido pues a que tenemos un problema en el condensador, porque el condensador está obstruido, está tapado, está demasiado sucio, necesita un buen mantenimiento. Entonces, esos son los datos que usted tiene que manejar siempre cuando vea esto. Estas son las transferencias de calor hidráulica. Vean, el agua en la parte fría debe de estar a 44 y salir a 54. Y en la parte de condensación, pues debe de ser la misma cantidad de grados. Si el agua debe entre 85, debe salir a 95. Las cantidades de agua que deben de pasar tanto por la unidad interna como por la unidad externa. Pues esta es una regla siempre que debe manejar en agua helada para aire acondicionado con un delta de 10 grados Fahrenheit. Para las unidades internas se debe calcular o el diseño se debe de realizar para que por la unidad interna, ya sea fan coil, unidad de manejadora de aire, lo que sea, deben de pasar 2.4 galones por minuto de tonelada, por cada tonelada de refrigeración. ¿Y esto qué significa? ¿O cómo usted lo va a interpretar el 2.4 galones por minuto? Pues simplemente imagínese que esta máquina fuera de 10 toneladas de refrigeración. Entonces, ¿usted cuántos galones de agua debería de pasarle? Pues simplemente lo que hace es multiplicar 2.4 por 10, que le va a dar aproximadamente 22.40 galones. Sí, aproximadamente. Como unos 24 galones. ¿Ve que ves? 10, esto 2 por 4, 2.4 por 10. Ahí le va a dar la cantidad de... Él le va a dar la cantidad de galones de agua que debe usted estar pasando por la manejadora. Si esta manejadora fuera de 10 toneladas, usted le tendría que estar pasando 24 galones por minuto. Esto es para las unidades internas. 2.4 galones por minuto. Y para la unidad de la torre de enfriamiento o el agua de condensación, pues ahí sí se pasa un poquito más, porque para compensar un poco, recuérdense que las torres de enfriamiento tienden a estar haciendo purga, y como son enfriamientos evaporativos, ¿qué significa? Que obviamente una parte del agua que cae en la torre se va a evaporar, entonces esa agua debe estarse compensando. Por eso siempre los fabricantes tratan de que sea mayor el galonaje para la condensación que para la evaporación. En este caso, la condensación se maneja con unos 3 galones por minuto por tonelada de refrigeración. Quiere decir que si nosotros tuviésemos una torre de enfriamiento para un chiller de 200 toneladas, usted tendría que multiplicar los 3 galones por minuto por las 200 toneladas que tiene el chiller. Y eso sería un equivalente a pasar por la torre de enfriamiento 600 galones por minuto para poder para poder cubrir la demanda o la necesidad de agua de lo que es el refrigerante en la condensación. Esto es lo que es condensación, esto es lo que es evaporación. Vean, el agua del circuito de agua helada es entrada 44, salida 54. Y en el caso de la temperatura de condensación, pues sería
Igual un delta de 10, que la temperatura del agua salga a 85. Recuerden que aquí el agua llega un poco más fría al condensador y sale más caliente. Contrario en el evaporador llega un poco más caliente y sale del evaporador un poquito más frío, porque aquí se hace lo contrario. Aquí lo que se hace es enfriar el agua. Y aquí se podría decir que lo que se hace es calentar, pero realmente lo que se hace, sí, se calienta, se le cede calor. El refrigerante le cede calor al agua, por eso es que la temperatura de salida del agua, pues obviamente es 95. La entrada es 85, la salida es 95, y en el lado de baja temperatura, pues obviamente es 44 de entrada y 54 de salida. ¿Y ese calor dónde viene a parar? Viene a parar aquí en la parte superior de la torre de enfriamiento, y el agua que está cayendo de la parte de arriba, él tiene un ventilador en el centro, él mete aire por la parte de los lados y eso se llama aire cruzado. Y cada vez que ese aire tiene contacto con el agua que está cayendo desde la parte de arriba de la torre de enfriamiento, pues hay una pequeña transferencia de calor y a su vez evaporación. El calor que necesita esas pequeñas gotas de agua que vienen cayendo para evaporarse, pues obviamente es el calor que se ha recogido desde la parte interna del edificio hasta llevarlo a la torre de enfriamiento. Pero cada gotita o cada poquito de agua que se evapora por la transferencia de calor que se da ahí, por el enfriamiento evaporativo, pues es necesario compensarle a la torre de enfriamiento esa pequeña cantidad de agua que cada vez que cae, obviamente, pues es una pequeña cantidad de agua que va a hacer falta a la torre de enfriamiento. Por eso se calcula un poquito más alto el galonaje para la condensación que para la evaporación, perdón, para la condensación que para el enfriamiento interno. En el enfriamiento interno son 2.4 galones por minuto por cada tonelada de refrigeración y en la condensación pues son 3 galones por minuto por cada tonelada de refrigeración. Vea, espero hayan entendido esto, hayan entendido bien, porque esto es lo que se da tanto en las unidades internas, que es la parte inicial donde se recoge el calor. Vean, si el calor solo lo recoge, usted lo recoge en la UMA y se lo lleva al refrigerante en el evaporador. El refrigerante en el evaporador se lo da al compresor y el compresor se lo entrega al condensador. En el condensador ese calor que se recogió desde la UMA, que vino con el agua y aquí se pasó a refrigerante, todavía lo tiene el refrigerante, pero un agua que viene un poco más fría que el refrigerante, pues obviamente se encarga de recogérselo y quitárselo a ese refrigerante y ya finalmente traerlo a lo que es la torre de enfriamiento. Yo creo que más claro que esto no puede estar, señor. Esta es la clase número 2 de cómo funciona un chiller enfriado por agua con compresor tornillo. Todavía no hemos entrado a lo que es el compresor tornillo. Simplemente quiero aclararle bien qué es lo que aquí se da, es la entalpía y la presión. Aquí pueden ver ustedes los cambios de presión. Esta es presión alta, esta es presión baja y aquí lo está generando lo que es un diagrama de Molière. Vean, expansión, evaporación, compresión y condensación. Todo esto aquí hasta llegar otra vez al punto del orificio variable o de la válvula de expansión. Así que de esa manera es como funciona un chiller, así es como se transporta el calor. Vean, lo voy a llevar así poco a poco para que ustedes vayan entendiendo y no se vayan a asustar. Esto no es cosa del otro mundo, simplemente es de sentido común, lógica, que vayamos entendiéndole cómo es que funcionan las cosas. Y una vez que nosotros tengamos claro esto, recuerden que esto aplica para todas las marcas. Esto que yo le estoy enseñando es para la marca que usted desee. El ciclo de refrigeración y el ciclo de transportación de calor va a ser el mismo. ¿A dónde vamos a cambiar? Quizás vamos a cambiar cuando son marcas, tal vez va a cambiar en el tipo de expansión, el tipo de controlador, que hay unos equipos que son con variador de frecuencia, otros no. Pequeñas cosas así que vamos a ir viendo en el camino. Pero primeramente nos tenemos que plasmar esto. Si nosotros tenemos claro esto, vamos a entender cómo funciona cualquier chiller, la marca que sea, con el tipo de compresor que sea, el refrigerante que sea, y obviamente, y para la aplicación que sea. Y eso es lo que yo quiero que ustedes lleguen a ese punto, que entiendan, que sepan que esta es la manera de cómo yo he aprendido a manejar chiller. Ya llevamos 2 clases solo para que entendamos bien cómo se transporta el calor desde un punto hacia el otro. Esta es la clase número 2. Les agradezco a las personas que vean la clase y todo, pues ojalá les guste, sea de su agrado. Y pues nos vamos a ver en la tercera clase. La tercera clase vamos a ver temperaturas de
las torres de enfriamiento. Y esto es muy importante porque vamos a ver lo que es el bulbo húmedo y el bulbo seco, porque no todo el tiempo se puede poner una torre de enfriamiento donde uno quiere. Se debe de hacer un estudio del bulbo húmedo. Y esto es debido a que, como es un enfriamiento evaporativo, quiere decir que nosotros cedemos o evaporamos agua para que se mezcle con el aire que anda en el entorno. Pero si una torre de enfriamiento está en un ambiente demasiado húmedo, que la humedad fuera el 100%, pues obviamente no vamos a poder evaporar pequeñas gotas de agua. ¿Por qué? Porque el agua simplemente, el aire, perdón, ya no puede recibir más humedad, ya está saturada, ya está al 100% y eso no es bueno para una torre de enfriamiento porque entonces no se va a dar una transferencia de calor. Porque para que se dé la transferencia de calor se necesita esa pequeña evaporación de las gotas de agua. Pero para que haya evaporación, pues obviamente necesitamos que el ambiente, la atmósfera, el aire, permita recibir esa pequeña evaporación del agua, si no, pues no va a funcionar. Por eso lo vamos a ver en la clase número 3. La verdad que este es un material bastante bien didáctico, bien explicado y tiene mucho potencial, o sea, para que ustedes vayan ya captando realmente cómo funciona realmente la cosa. Así que nos vemos en la clase número 3, señores. Recuérdense, he estado un poco alejado por cuestiones de trabajo y todo, pero no se preocupe que ahorita ya vamos con todo, con estas clases, para que usted aprenda bien lo que son sistemas industriales de chiller. Aquí le vamos a enseñar poco a poco. Primero vamos a llevar bastante la teoría y luego vamos a entender un poco ya más fácil lo que es la práctica. Así que nos vemos en la próxima clase, señores, que sería la clase número 3.